Nos gozamos que estamos en la casa de Dios en este día. Así esa comunión, preparamos nuestro corazón para entregarle al Señor, ¿verdad? Nuestros oídos, para que Él pueda hablar a nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy sin duda estamos celebrando buenas nuevas, Padre. Hoy podemos gozarnos, Señor mío, porque hemos conocido, experimentado el poder de tu Espíritu. Hoy podemos gozarnos, Padre mío, porque a ti te ha placido alcanzarnos y revelarnos la verdad de la salvación, Padre mío, que solamente es posible a través de tu Hijo unigénito, Jesucristo. Yo te pido ahora, Espíritu de Dios, que tú abras nuestros oídos espirituales, tanto en la iglesia, para conocer y entender, Padre, la función, Dios mío, por la cual nos has salvado. Y también si hubiese alguien, Padre, en tu casa en este día, que todavía no ha conocido o gustado, Padre mío, de la verdad completa que está revelada en tu palabra, yo oro para que hoy tu Espíritu la lleve a lo más profundo del corazón, y que salgan de este lugar transformados, edificados, Padre mío, por la verdad incomparable tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La semana pasada comenzamos a hablar una serie titulada Navidad en Casa, y hablamos de la vida de un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesucristo y que su vida fue transformada en su casa. Y hoy queremos hablar en la segunda parte de la serie Navidad en Casa de otra persona que también tuvo un encuentro con Jesucristo, y su forma de encontrarse con Jesús fue muy diferente a la forma en la cual Zaqueo tuvo un encuentro con Jesucristo. De hecho, si hacemos un paralelo con la vida de Zaqueo, Zaqueo era una persona que era repudiada, que era rechazada por la comunidad, por la sociedad. Sin embargo, el hombre por el cual le voy a hablar hoy era un hombre que la palabra declara que era temeroso de Dios, que ayudaba a los pobres y era altamente respetado por el pueblo de Dios. Sin embargo, este hombre también necesitó celebrar por primera vez Navidad en casa. A menudo, hermanos, vemos familias, personas que no pueden disfrutar de la grandeza completa que Dios les ha dado, porque lamentablemente cuando llegan a su casa o cuando le hablan de Dios, no le hablan de manera completa. Le venden una cosa o le presentan algo que realmente no puede garantizar todo lo que ellos le están ofreciendo. Yo no sé usted, pero yo recuerdo una ocasión donde le di un regalo de Navidad a mi esposa. Ella estaba muy contenta por el regalo, porque le gustan las prendas. Y recuerdo que le regalé, porque a ella le gusta más la plata que el oro. Gracias a Dios por eso. Pero recuerdo que le regalé unas aretes, o le decimos nosotros, unas pantallas de color oro. La persona que me vendió las pantallas me las vendió como que eran de 14 quilates, que eran muy buenas, me las garantizó. Tristemente, una semana después, cuando vi a mi esposa y yo llegué a mi casa, la encontré cabizbaja y con las orejas hinchadas. Me vendieron algo como oro y realmente no lo era. Me vendieron algo que supuestamente iba a traer alegría y gozo al corazón de mi esposa, pero realmente lo que trajo fue frustración y engaño. Pero déjeme decirle que eso ocurre a menudo hoy en día. Hay muchísimas personas que van vendiendo una salvación, ofreciendo un salvador que realmente no puede darle satisfacción al hombre. Hay mucha gente religiosa, mucha gente devota, mucha gente que ora, escúcheme claro, religiosa, devota, ora, que ayuda a los pobres, pero que todavía no han recibido lo que es realmente la verdad del mensaje de la Navidad. Y por eso yo quiero que hoy veamos, hermano, una persona que vivió algo muy similar. La Biblia habla que esta persona también tenía un vacío muy grande en su corazón. Y el día que pudo realmente llenarlo fue el día que celebró su primera Navidad en casa junto a sus familiares y también muchos de sus vecinos. Si usted tiene la Biblia, vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 10, y hablemos de un personaje llamado Cornelio. Y me interesa muchísimo que usted observe con cuidado
la forma en la que la Biblia describe a este hombre llamado Cornelio. De hecho, para serle honesto, este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, porque muestra realmente la necesidad de todo ser humano, aunque el ser humano pueda pensar que es bueno, aunque el ser humano haga buenas obras. Observe conmigo, la Biblia declara en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Ahora escucha la descripción que da este hombre. Era un hombre prominente de la comunidad romano. Ahora escuche esto, dice, era un hombre piadoso. Hay una versión que dice devoto. Era un hombre temeroso, o sea que reverenciaba y veneraba a Dios, dice, con toda su casa. Y no solamente era devoto, no solamente era una persona que reverenciaba a Dios con toda su casa, sino que la palabra dice, y que hacía muchas limosnas. O sea, tenía una compasión tan grande hacia el pobre que constantemente estaba ayudando al necesitado. So far, great, right? Hasta el momento yo diría, yo quiero ese, es un cristiano, debe estar en la iglesia. Una descripción de una persona modelo ante la sociedad. Dice, y si queremos completar el ciclo, dice, ayudaba con limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Yo no sé usted, pero para mí eso significa una persona, he is saved. ¿No pensaría usted, si usted escucha una descripción de estas palabras, que es una persona que ya es salva? Pues déjeme decirle, con todas estas descripciones que la Biblia da de Cornelio, nos dice que Cornelio todavía había algo en lo más profundo de su ser, un vacío tan grande que ninguna de las obras buenas que hacía, aún las oraciones que hizo, aún la actitud que tenía hermosa hacia Dios, todavía él no había recibido la plenitud completa de lo que era vivir una vida plena en Dios. Había algo particularmente que a Cornelio, un hombre espiritual que oraba a menudo y que le hablaba a Dios, que todavía no había conocido y no había recibido. Y si yo fuera a resumirlo, diría que lo único que le faltaba a Cornelio era celebrar Navidad en casa. Observe conmigo que la Biblia lo describe como un gran hombre, obras de caridad. Seguía la tradición, seguía la cultura, era espiritual. Vivía su vida basada en la tradición religiosa, pero no conocía el único camino verdadero a Dios. Conocía parte de la historia, pero la historia completa no le había llegado a él. Le faltaba algo. ¿Qué era lo que le faltaba a Cornelio? Vamos a ver poco a poco, según nos lo explica la historia, qué era lo que le faltaba a este hombre. Si usted mira versículos 3 y 4 de Hechos capítulo 10, dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, o sea, a las 3 de la tarde, dice, a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, ¿te imaginas estar reflexionando, orando, de repente te aparezca un ser angelical y te habla y te llama por tu nombre? Le dice, Cornelio. Dice, él mirándolo fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Estas son buenas noticias. Y el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En otras palabras, había algo particular, específico, por lo cual Cornelio estaba orando, oraba a menudo, llevaba tiempo orando, pero había algo que por lo cual todavía no había recibido respuesta. Pero el día llegó donde Cornelio llegó al corazón de Dios, al punto que Dios hizo un alto en la historia, envió uno de sus ángeles para llegar a casa de Cornelio y decirle, Cornelio, quiero que sepas una cosa. He escuchado tu clamor, he escuchado tu deseo de conocer la verdad y por lo tanto vengo a revelarte algo que todavía no has conocido. Vengo a revelarte lo que te es necesario hacer para que realmente vivas una vida plena y completa. Déjeme decirle esto, a menudo me preguntan, pastor, pero ¿cómo es posible que gente que vive en otros países, que a lo mejor no tienen a Cristo o que quieren conocerlo, qué va a suceder con ellos? Yo creo en mi corazón
que aunque la Biblia testifica de alguna manera obviamente de que la misma naturaleza cuenta la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos, o sea, de alguna manera Dios mismo con su creación nos lleva a conocerle. Yo creo en mi corazón que la Biblia enseña un principio importante, que todos aquellos que con corazón sincero se acercan a buscar la verdad de Dios, la van a conocer. De hecho, eso fue lo que tocó el corazón de Dios, porque Cornelio vivía en una nación pagana, pero también Cornelio estaba rodeado de un pueblo, del pueblo de Israel, y tenía una buena relación con ellos. Y de hecho él practicaba realmente muchos de los principios de los israelitas. Sin embargo, había algo que todavía él no había comprendido. Y para ponerlo en contexto histórico, hermano, esto es casi 10 años después de la resurrección de Jesús. Ya el evangelio había sido predicado, se escuchaba el nombre de Cristo. Y a lo mejor Cornelio había escuchado ese nombre o la historia, pero todavía no había tenido un entendimiento completo de lo que era. Pero hay algo que yo quiero que usted entienda, hermano, que cuando nosotros como hijos de Dios o las personas que no le conocen, le buscan de todo corazón, le van a encontrar. Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Aunque esa palabra fue escrita específicamente para la nación de Israel, cuando estaban apartados de Dios, realmente es una palabra que se expande proféticamente a todas las naciones. Y que alcanzó, yo creo en mi corazón que Cornelio de alguna manera no tenía parte de los rollos del pueblo de Israel y leía las palabras proféticas. Y a lo mejor un día orando al Señor le dijo: Padre, tu palabra dice que los que me buscan me encontrarán cuando te buscan de todo corazón. Y Cornelio llevaba tiempo buscando de corazón sincero la verdad para llenar el vacío que había en su ser. A lo mejor Cornelio encontró la palabra en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Cornelio todavía no conocía al autor de la vida. Cornelio era temeroso de Dios, una persona piadosa, pero le hacía falta algo más. Observe conmigo lo que la palabra enseña en el versículo 5 y 6. En el momento en el cual Cornelio clama a Dios, y yo creo en mi corazón que no fue un clamor de un día, sino de semanas, a lo mejor meses, donde Cornelio estaba pidiendo que Dios se revelara la verdad completa. Dice la palabra en Hechos 10:5 que el ángel se le reveló y le habló específicamente a Cornelio y le dijo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de un cierto Simón, un curtidor que tiene una casa junto al mar. Y escucha lo que le dice el ángel: él te dirá lo que es necesario que hagas. Es hermoso saber que cuando uno clama a Dios, hermano, Dios por su espíritu nos va a hablar y nos va a decir de forma clara qué es lo que es necesario nosotros hacer. A lo mejor tú llegaste hoy a la casa de Dios o me estás escuchando por esta grabación y a lo mejor llevas tiempo buscando la verdad de Dios. Pero yo estoy convencido hoy que Dios está pronto por hacerte entender lo que te es necesario hacer. Y si lo haces, tu vida igualmente como la vida de Cornelio va a ser transformada. El vacío que hay en tu ser será lleno y podrás realmente celebrar lo que es el gozo de la Navidad. Cornelio estaba ahí y obedeció la voz, y la palabra nos enseña, hermano, que él escuchó lo que el ángel le dijo e inmediatamente envió 2 de sus criados y también mandó uno de sus soldados para que le acompañara. Y llegaron a un lugar sin saber exactamente dónde vivía la persona, solamente tenían el nombre y que vivía en la costa, y allá fueron cerca de unas 30 millas de distancia de donde él vivía. Y cuando llegaron a la casa ya, Dios ya estaba trabajando con el mensajero que le iba a contar todo lo que le era necesario hacer. Observe conmigo lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 10 versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dice la palabra, versículo 13, y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz por segunda vez, de hecho la Biblia dice que lo hizo por una tercera vez: lo que Dios limpió, no lo llames
tú como. Ahora quiero detenerme aquí, porque lo que permitió el cambio en la vida de este hombre temeroso de Dios era que Dios tenía a alguien reservado, separado, con el propósito que le llevara las buenas nuevas a Cornelio. Ahora, para que Pedro pudiese ir donde Cornelio, escúchame claro, Dios tuvo que hablarle a Pedro y cambiar ciertos prejuicios que Pedro tenía. Dios tuvo que hablarle a Pedro y darle una visión y mostrarle animales que bajo la ley judía eran animales inmundos y el pueblo de Israel no debía comer. Y sin embargo Dios se le aparece en una visión en 3 ocasiones y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, en ningún momento, nunca he entrado bocado de animal inmundo, que eran los cuadrúpedos o reptiles, que yo coma, porque la ley lo prohibía bajo la ley judía. Sin embargo, Dios estaba entrando al pueblo de Israel y a sus hijos bajo una nueva etapa de gracia que ya no se regía bajo la ley judía. Sin embargo, Pedro era un judío, vivía bajo esos principios. Por lo tanto, Dios tuvo que lidiar con él primero antes de que él pudiera ir donde un gentil, un romano, para exponerle la verdad del evangelio. Ahora, por favor, escúchame, porque simultáneamente, a la misma vez, mientras está Cornelio clamando, Dios está tratando con Pedro. Iglesia, si tú y yo captamos lo que Dios nos está diciendo hoy, podemos revolucionar esta ciudad para Cristo. Yo creo en mi corazón que hay multitud de personas clamando a Dios en momentos como estos, pidiéndole a Dios que les revele toda su verdad, que se manifieste. Algunos se preguntan: ¿pero qué es eso de Navidad? ¿Por qué festejan tanto? ¿Por qué los regalos? Y no entienden. Pero algunos están clamando: oh Padre, yo te amo, yo quiero servirte, yo quiero conocerte, pero no tienen toda la información. Ahora, escuche esto. Pedro estaba orando cuando el Espíritu Santo le habló. Si nosotros no nos separamos ante la presencia de Dios y le decimos: Señor, ¿quién está necesitado de tu verdad? Si nosotros no tomamos un tiempo para salirnos de la rutina e irnos a la presencia de Dios y afinar nuestro oído espiritual y guardar un poco de silencio para que su Espíritu nos hable, no podremos escuchar la voz del Espíritu Santo. De hecho, cuando Pedro no entendía la visión, dice la palabra que vino, que el Espíritu Santo le habló, dijo: Pedro, unos hombres te buscan, no temas ir con ellos, porque yo los envío. O sea, Dios le está confirmando a Pedro, preparando su corazón para cuando vaya a hablarle a un hombre inmundo, gentil, porque déjeme decir, la ley judía no le permitía a los judíos comer y familiarizarse con gentiles, porque se contaminaban. Sin embargo, ¿cómo era posible que ellos recibieran la buena nueva si no había relación? Y cuando yo pienso en esto, hermano, me pregunto: ¿cuántas veces nosotros como hijos de Dios también hemos declarado a ciertas personas como inmundas? Pensamos que no merecen la gracia de Dios, que no merecen la misericordia de Dios por su pasado, por su pecado. Y pensamos que no podemos llegar donde ellos. No, con ellos Dios tratará. Y muchos de ellos mismos son los que están llorando ante la presencia de Dios, pidiendo que alguien le saque de la desesperación que están viviendo. Pero nosotros a veces estamos pensando que son gente que no merecen. Y como cristianos, si no tenemos cuidado, a menudo, hermano, podemos discriminar en contra de otras razas, de otras culturas. No, que le hable el de su cultura. Yo con esa gente no me mezclo. Yo a esa gente no la entiendo. Y de forma indirecta estamos pensando que no podemos lograr hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. A veces pensamos y decimos: no, esas personas de otro nivel social, que los alcance otros, yo no sé cómo hablarle. Pero déjame decirte, hermano, esto es algo sencillo. El evangelio no es complicado. Escucha, hay gente clamando a Dios como Cornelio, esperando que alguien venga a contarle la historia completa. Y tú solamente tienes que hablar de lo que Jesús ha hecho en tu vida, de la verdad, quién es Jesús, lo que hizo Jesús, por qué vino a la tierra, que murió, resucitó, etcétera, y compartirle. Y ya en el momento que ese corazón está listo, déjame decirte, no va a ser difícil que acepten a Jesús, porque ellos están pidiendo una revelación clara de parte de Dios. A veces miramos los alcohólicos,
los drogadictos, las prostitutas o prostitutos. Y como que no, decimos no, que eso que los atienda aquel grupo que está especializado en esa área. Y yo entiendo, hermano, que hay gente que se especializa en algunas áreas para ayudar a ciertas personas, pero déjame decirte, el evangelio nunca ha sido un evangelio especializado. El evangelio es un evangelio que está presto para que todos lo podamos hablar, para que todos podamos compartirlo, para que todos podamos compartir las buenas nuevas de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, ¿sabe? No quiero venir con ustedes con mucha persuasión de palabras sabias, sino con demostración del poder del Espíritu. Hay que revestirnos del poder del Espíritu. Hay que estar en la presencia de Dios y permitir que Dios nos use realmente como hijos suyos para poder ministrar a aquellos que tanto nos necesitan. Si no tenemos cuidado, esas personas que están orando hoy mismo, en este día, a lo mejor no alcanzan las buenas nuevas. Es muy probable que cuando salgas de aquí vayas a comer a un restaurante. Allí esté sentada la persona que estaba clamando a Dios anoche para entender lo que significa la verdadera Navidad. Es posible cuando vayas mañana a tu trabajo en la semana y te encuentres con alguien en la guagua o te encuentres con alguien en tu trabajo donde vayas a estar, y allí esa persona es la que está clamando a Dios para que Dios lo saque del vicio que lo tiene dominado. Tú y yo somos la respuesta. ¿Sabe por qué digo somos la respuesta? Aunque la respuesta es Cristo, es cómo van a saber ellos que Cristo es la respuesta si tú y yo no se lo decimos. La razón por la cual Dios tuvo que lidiar con Pedro era porque Pedro estaba enfocado haciendo otras cosas ministeriales, pero se había olvidado que había gente que estaban realmente necesitados. Y Dios, mire, déjeme decirle, hermano, Dios es un Dios personal. Vimos la semana pasada y dijimos que celebrar la Navidad es algo personal. Jesús llamó el nombre de Zaqueo. Ahora vemos nuevamente que la Navidad en casa es algo personal. Dios llama a Pedro para que vaya a una casa, particularmente a la casa de un hombre llamado Cornelio. O sea, Dios se detiene por amor a nosotros y busca aquel corazón que está preparado. ¿Cuántos corazones preparados todavía están esperando por ti y por mí? Dios nos está llamando a que seamos intencionales en llevar esa verdad. Ahora, me gusta cómo es que Pedro comienza a tratar con él. Y déjame decirte, a menudo, hermano, escúcheme, estamos tan nerviosos por compartir el evangelio y no nos damos cuenta que la misma interacción va a proveer el medio para uno compartir el evangelio. ¿Sabe por qué lo sé? Porque eso le pasó a Pedro. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. ¿Te imaginas? Adoró a otro hombre. Escucha las palabras de Pedro. Pedro le dice, Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Escúcheme claro. A veces vemos las religiones tradicionales, como la gente viene y le besan la mano, o le besan el anillo, o se inclinan ante a ellos, o le besan los pies. Pedro, que fue el apóstol al cual Dios decía que tú tienes las llaves, Pedro, a ti te he dado las llaves del reino. Él dijo, ¿sabe qué? No yo, Jesucristo es Rey. No a mí, los ojos puestos en Cristo. Yo no soy el Salvador, es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Solo inclínate ante a Él. Y escúchame, hermano, lo que Pedro está diciendo, por favor escúcheme, porque si no nos detenemos a pensar lo que enseña eso, perdemos una bendición grande. Pedro está afirmando, yo soy hombre, Jesús no es solamente un hombre. That's what he's saying. No te inclines ante mí, porque yo soy hombre como tú. Inclínate ante Jesús, porque aunque Él tomó forma de hombre, Él es Dios, aleluya. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el propósito por el cual celebramos Navidad. Él es la buena nueva. Él es el único camino al Padre, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Jesús, realmente Pedro lo que está haciendo es afirmando la divinidad de Jesucristo. No es sencillamente un hombre de la historia. Es el Salvador del mundo, el creador del cielo y de la tierra. Aquel que nos amó tanto, que descendió del cielo, tomó forma de hombre
para revelarnos al Dios Padre. Nunca le des reverencia a un hombre cuando Dios es el que la merece. Y eso no significa que tú no respetas las autoridades, por supuesto. Estoy hablando que el único camino, el único salvador, el único que merece adoración realmente es Jesucristo. Y por eso que Pedro toma el tiempo para corregirlo, para que él entendiera que realmente el único que era digno de adoración era Jesús. ¿Qué cosa necesitaba Cornelio? Cornelio necesitaba entender que Jesús no estaba muerto. Observa conmigo lo que comparte Pedro con Cornelio. Pedro ahora comienza a compartir el evangelio, si queremos usar la palabra, con Cornelio. La Biblia dice en versículo 39: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgando en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este, hablando Jesús, lo levantó Dios a tercer día e hizo que se apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Cuando vayas a compartir el evangelio con alguien, tienes que acordarte que algo que separa a Jesús de cualquier líder religioso es que Jesús no está muerto. De hecho, eso es lo primero que comparte Pedro con Cornelio. Le dice de manera clara: él murió por tu pecado, fue colgado en un madero, lo vimos que hizo cosas grandes, al tercer día el Dios Padre lo resucitó y está vivo. Iglesia, si tú y yo no podemos declarar la verdad de que Jesús está vivo, no estamos declarando realmente el mensaje completo del evangelio. El mensaje del evangelio no es que Jesús nació y murió, es que Jesús nació, murió y resucitó al tercer día. Aleluya. Ese es el evangelio. Y que está sentado a la diestra del Padre para interceder por ti e interceder por mí. Y Pedro, de forma intencional, va a lo importante es: Cornelio, lo que tú estás buscando no es una religión muerta, es a un Dios vivo. Lo que tú estás buscando es conocer la verdad incomparable, que nunca antes se ha visto, un Dios que dio su vida por amor a una humanidad y se levantó entre los muertos y hoy vive. Iglesia, eso es algo por lo cual celebrar. Eso es algo por lo cual debemos dar un aplauso al Señor ahora, aleluya, y decirle: gracias, Señor, porque tú estás vivo, aleluya. Gracias, Rey, aleluya. Recuerda que cuando el ángel le dice a Cornelio: ve, porque él te va a decir lo que es necesario hacer. Él era temeroso, generoso, compasivo con los pobres, oraba diariamente, pero le faltaba algo. ¿Qué era lo que le faltaba? El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42, nos dice lo que le faltaba a Cornelio. Dice: y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí está lo que Cornelio todavía no había entendido. Primero le está diciendo que él estaba llamado a predicar el evangelio a gente como él. Le dice: Dios ha puesto a Jesús como juez de vivos y muertos. Por favor, aquí vuelve Pedro a darle un entendimiento más vasto de lo que era, de quién era Jesús. Un juez no puede juzgar a alguien correctamente a menos que conozca su vida. Un juez no puede pasar un juicio real. Y déjame decirte esto: es más fácil pasar un juicio sobre uno que está vivo, porque puede responderte y explicarte lo que pasó. Pero Pedro le está diciendo: Él es el juez de los vivos y de los muertos. ¿Sabe por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Dios eterno que siempre ha existido, que tomó forma de hombre, y por eso celebramos la Navidad, aleluya. Él conoce la vida de los antiguos, de los presentes, de los futuros, aleluya. Y por eso todo nombre se doblará, toda rodilla se doblará ante el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, aleluya. Y si Pedro vuelve a aludir nuevamente a la divinidad de Jesús, ¿cómo es posible que un mero ser humano pueda ser el
juez de todos los vivos y los muertos. We're talking about billions of people. Jesús, el creador del cielo y de la tierra. Aleluya. ¿Sabe lo que Cornelio aprendió ese día? Que Jesús había pagado el precio para el perdón de sus pecados. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. O sea, la historia del Antiguo Testamento, los profetas estaban señalando y dando testimonio de uno que habría de venir, Jesucristo. Dice que todo lo que en él crean. Esto le faltaba a Cornelio. Lo que Cornelio necesitaba hacer era celebrar la Navidad en su casa. Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Creer que murió por sus pecados y que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Él le dice de forma clara, para que todo lo que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, ellos recibirían el perdón. Ahora, yo creo que lo que está diciendo Pedro y lo que tú y yo tenemos que aprender a decir sin temor, aunque nos digan exclusivistas, aunque nos juzguen, aunque nos digan cómo es posible, porque la gente tiene la impresión que todos los caminos conducen a Roma, o mejor dicho, que todos los caminos, todas las religiones, todas las creencias conducen a Dios. Déjame decirte, existe solamente un camino y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya. Y por amor a este mundo descendió Dios del cielo para traer esa buena nueva para aquel que necesita escucharla, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Cornelio necesitaba entender que solo Jesús podía salvarle. En ese mismo libro, el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11, cuando Pedro hablaba en otra ocasión, él dijo, este Jesús es la piedra reprobada, o sea, rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra angular. Dice, y en ningún otro, escuche claro, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, cuando Pedro le está diciendo a Cornelio, Cornelio tiene que entender que él vino para morir por tus pecados, para que creas, y si crees que Jesús es el único camino, el único medio, tus pecados te serán perdonados. Eso es Navidad. Navidad significa nacimiento, significa que nació ¿quién? No cualquier ser humano como tú y yo, el Dios que tomó forma de hombre. La buena nueva, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Cornelio necesitaba entender que era Jesús, la piedra que muchos han rechazado, el único que podía realmente salvarlo. En Mateo 7:13 Jesús da una descripción muy real de su propia vida. Jesús dijo estas palabras: entrad por la puerta estrecha. Significa que es solamente una puerta y es estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En otras palabras, aquellos que creen que van a poder entrar al cielo y vivir la eternidad con Dios por otras puertas, por otros caminos fáciles, anchos, no es cierto. La Biblia es enfática, es clara, es específica y dice de manera clara que el único camino de salvación es Jesús. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero déjeme decirte, hay unos pocos que están clamando a Dios hoy, que clamaron a Dios anoche como Cornelio, porque desean conseguir la puerta, desean entrar por ella, pero no la han conocido todavía. Y ahí donde tú y yo venimos, hermano, a ser parte de la celebración de Navidad en casa. Si usted quiere realmente honrar a Jesucristo en esta época, tome el tiempo para acercarse a alguien y llevarle el evangelio a su casa. O invítelo a su casa y dígale por qué usted celebra Navidad. Y en su casa preséntele Navidad en casa. Explíquele de manera clara el propósito, el significado, por qué celebramos Navidad. Ellos son la razón. Tú eres la razón, si no tienes a Cristo, por la cual celebramos Navidad. Es un mensaje de esperanza a aquellos que realmente lo necesitan. Y con esto voy a terminar. El libro de Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 8,
Era algo que Cornelio necesitaba entender. Sus familiares, sus vecinos. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, no porque oras, aunque la oración puede llevarte al Salvador, no porque dar limonas a los pobres como hacía Cornelio, no porque era una persona temerosa, porque te portas bien. No, dice porque por gracia, o sea, gracia significa algo inmerecido, sois salvos por medio de la fe. O sea, el medio que abre la llave a la puerta de la salvación, que es Cristo, se llama la fe, no las obras. Dice, de hecho, y esto no es de vosotros, o sea, no hay nada que tú y yo podamos hacer, simplemente rendirnos. Y no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si le preguntamos a las personas si necesitan ir al cielo, dicen, no, pues que yo me porto bien, yo hago buenas cosas. Y Cornelio hacía buenas cosas. Cornelio temía a Dios, pero Cornelio sabía en su corazón que había algo que no estaba completo. Cornelio sabía que había alguna información que no estaba completa para cerrar el ciclo y llevarlo a ser un hombre feliz y realmente devoto al Dios verdadero. Y que era lo que Cornelio necesitaba saber: que Jesucristo era el único Salvador de la humanidad. Cornelio necesitaba celebrar la Navidad en casa. Yo quiero decirte una cosa, yo no sé cómo tú llegaste hoy a este lugar. Yo no sé si ya tú conoces a Cristo, si ya celebras la Navidad como es en tu casa. A lo mejor también tú temes a Dios. A lo mejor también tú has orado. A lo mejor tienes un corazón compasivo y ayuda a los pobres. Pero déjame decirte, eso no es suficiente. Tú tienes que tomar la decisión que tomó Cornelio, y es celebrar la Navidad en casa. Ponte de pie en esta tarde. Padre, gracias por la palabra viva. Gracias porque tu palabra nunca torna atrás vacía, sino, Padre mío, que trabajará en lo profundo del corazón. Tu palabra es viva y eficaz. Y yo clamo, Padre, por esos corazones que ya están preparados, por esos corazones que han estado clamando a ti y que saben que hay algo incompleto, que a lo mejor han escuchado hablar de Jesús y ven la gente celebrar la Navidad, pero no han entendido claramente lo que es. Pero hoy tú le has mostrado la historia de una persona llamada Cornelio, que fue salva, sobre el cual se derramó el Espíritu tuyo, Padre mío, aleluya, sobre él y toda su casa. Y ese día Cornelio celebró la Navidad por primera vez. Y Padre, yo clamo a ti para que si hubiese alguien, Padre mío, en esta casa hoy que necesita la verdad completa como Cornelio, que sea tu Espíritu, así como descendiste en aquella casa, así como descienda sobre esta casa, aleluya, sobre el corazón de ellos. En el nombre de Jesucristo, la iglesia clamando a Dios. Yo quisiera saber si hay alguien que nos visita hoy, o que ha estado por nosotros por alguna semana o algún tiempo, que necesita celebrar Navidad hoy. De hecho, no era diciembre 25, por lo menos no creo yo, el día que Cornelio aceptó y celebró la Navidad. Navidad está disponible todos los días porque es un regalo que no se termina, que no está dominado, controlado por el tiempo. Y si usted está hoy en la casa, Jesús te invita para que celebre la Navidad con Él. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero ser como Cornelio, yo quiero completar el ciclo, yo quiero ser un hijo de Dios, quiero recibir el perdón de mis pecados, quiero celebrar con gozo la Navidad, quiero estar seguro de que conozco al Dios verdadero. Si estás aquí en este lugar y ese eres tú, levanta tu mano bien en alto para orar por ti. Este es el día de salvación que Dios ha hecho. Dios está aquí para salvarte. A lo mejor te pasó como Cornelio, estás siguiendo una tradición, una cultura, has escuchado la historia, pero tú no has tomado la decisión. Tu padre no puede darte salvación, eres tú. Tú tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesucristo murió por tus pecados. Habrá alguien que dice: yo quiero ese regalo,
Yo quiero celebrar Navidad en casa. Iglesia, escúchame. Tú y yo tenemos una responsabilidad grandísima. Cornelio, a lo mejor no sabemos, no hubiese sido salvo si Pedro no hubiese ido hasta su casa. Yo creo en mi corazón que Dios nos está retando como iglesia para que salgamos de nuestra comodidad, de nuestra rutina, para que salgamos de nuestros propios hábitos, de nuestro propio enfoque personal y comencemos a pensar en aquellos que están clamando a Dios. Yo quiero, iglesia, que aquellos que puedan me escuchen, porque esto es una obra que solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Pedro estaba en un momento de oración cuando el Espíritu Santo le habló y lo envió. Y yo creo en mi corazón, si nosotros nos acercamos a este altar y venimos ante Dios y le hablamos, le decimos: Señor, quiero poner mi oído presto para que tú me hables. Es muy probable que el Espíritu Santo te dé nombres de personas. Pídele al Señor que te dé contacto esta semana para que tú seas el mensajero de la verdad. Aquellos que anhelan ser un instrumento, un atalaya verdadero de las buenas nuevas del mensaje de Navidad, usted venga corriendo a este altar. Si se quiere hincar, se puede hincar. Si quiere quedarse parado, se puede quedar parado. Pero lo importante es que usted le hable a Dios y usted le diga: Señor, yo quiero que tú me des el privilegio de poder llegar a alguien que está clamando por ti. Dile: Padre, yo quiero ser, Padre mío, como Pedro, que mi oído está afinado para escuchar tu voz. Dile: Padre, quita, Dios mío, toda agenda, quita toda ocupación, todo aquello que me impide escuchar tu voz. Porque hay gente que está clamando, Padre mío, Señor, por salvación, pero yo tengo que ir. Ven, iglesia, aleluya, ven ante la presencia de Dios. Si Dios va a hacer algo grande, lo va a hacer a través de ti. Pero tú tienes que disponer tu corazón. Yo creo que hay más gente que quieren eso. Pedro tuvo que salir de su casa. Sal de tu banca, sal de donde estás, ven aquí al altar y habla con Dios. Dile: Padre, lléname, dame sabiduría, dame discernimiento, ayúdame a escuchar. Yo voy a orar por ti mientras tú estás aquí ante la presencia de Dios. Padre, yo te doy gracias por aquellos que responden, Padre mío, a tu llamado. Aquellos que entienden la voz y el llamado de tu Espíritu, Padre mío, aleluya. Aquellos, Padre, que sienten la carga, Dios mío, por las almas perdidas. Aquellos que saben que son llamados por ti, Padre mío, para llevar las buenas nuevas de la Navidad a otros que la necesitan, a otros que están desesperados clamando para que tú te reveles a ellos. Yo te pido, Padre, que tú le hables ahora por tu Espíritu. Dale nombre, Padre. Háblale por nombre, así como hiciste, Padre mío, con Pedro. Y permite, Padre, que ellos puedan salir de donde están, de sus casas, de sus comodidades, de sus trabajos, sabiendo, Padre, que tú los llevas con propósito. Y cuando tienen aquel lugar, Padre, que ellos abran su boca a hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, de las obras gloriosas que hizo, de que no era simplemente un hombre más, sino que es Dios mismo encarnado, que murió por el pecado de aquellos, aleluya, que todavía no le conocen. Permite, Padre, que seas tú creando lazos. Padre, solo tú pudiste crear, Dios mío, en el mismo tiempo la conexión entre Cornelio y Pedro. Y yo te pido, Padre, que tú crees conexiones. Padre, ahora por tu Espíritu, háblale, Padre mío, revélale. Envía a tus ángeles si es necesario. Espíritu Santo, habla al corazón. Habla a los oídos ahora. Háblale por nombre, Padre, revélate ante ellos. Yo te pido, Padre, que comenzando, Padre mío, desde esta tarde, estos próximos días, las próximas semanas, meses y años, Padre, que cada día esta iglesia, Padre, tus hijos se levanten, Padre mío, por la mañana en un tiempo de oración, pidiendo: Padre, guíame, dame el nombre, ayúdame, Padre, ponme en comunicación con alguien que clama. Yo te pido, Padre, que tú derrames hambre y sed de ti. Te pido, Padre, que tú abras nuestros oídos espirituales para escuchar el clamor. Así, Padre mío, como estaba el pueblo de Israel en esclavitud clamando a ti, y su clamor llegó a ti, Padre, y tú escogiste a Moisés como un libertador, lo llevaste donde ellos. Así yo oro, Padre, que tú levantes a Moisés en esta casa, aleluya, que escuchen la voz de un pueblo que gime en esclavitud del pecado.
y que necesita alguien que vaya a interceder, a sacarlo de la esclavitud, a ayudarlos a celebrar la Navidad en casa. En el nombre de Jesucristo, Padre.